Buenas tardes, queridos estudiantes. Bienvenidos a este su centro de estudio de francés. Es muy importante comenzar este centro diciéndoles que lo primero que ustedes tienen que tener muy claro es que se van a presentar a una prueba que ustedes escogieron. Los jóvenes que presentan su examen en francés fue porque escogieron este bello idioma para realizar su examen. Por lo tanto, ya tienen un gran porcentaje de la prueba ganada. Además de que el francés, al ser una lengua romance, tiene muchas estructuras parecidas al español. Y esto les va a ayudar a ustedes en muchos momentos durante la prueba para poder entender los textos a los que ustedes se van a enfrentar. ¿Cuáles son mis recomendaciones generales para ustedes? Primero que todo, cuando ustedes reciban su examen, luego de llenar todos sus datos, tomen su examen, inicien leyendo el título del texto. Una vez que ustedes han leído el título del texto, van a pasar a leer las preguntas. Con esto, con el título más leyendo las preguntas, ustedes tienen una idea de lo que el texto puede tratar. Luego vamos a leer el texto. En el texto vamos a subrayar frases que le den respuesta a las preguntas. Primeramente. De nuevo, vamos a leer las preguntas. Y van a descartar aquellas respuestas que ustedes consideren no son correctas. Luego, cuando ya ustedes tienen una, dos respuestas que ustedes dicen, me parece que estas pueden ser, van a ir de nuevo al texto y van a verificar que la respuesta que usted escogió concuerda con lo que se dice en el texto. Esas son recomendaciones generales. Ustedes también, con la experiencia que han ido adquiriendo a lo largo de estos años del aprendizaje del idioma francés, van a tener otras recomendaciones que sus profesores les han dado. Pero estas son mis recomendaciones y me han dado mucho éxito con mis estudiantes. Una vez que ustedes han seguido estas recomendaciones, van a preguntarse, ¿en qué debo fijar mi atención cuando leo? Comme je vous ai dit, le français, c'est une langue qui a beaucoup de mots qui se pareillent, qui se ressemblent à l'espagnol. Donc, ce sont des mots qu'on appelle des mots transparents. Son palabras que se llaman palabras transparentes. Por ejemplo, ustedes pueden encontrar en un texto la palabra appartement. Ya tienen una idea de lo que estamos hablando. Pueden encontrar en un texto otra palabra transparente, un autre mot transparent, par exemple, garage. Et comme ça, il y a pas mal de mots. Te van a encontrar muchas otras palabras. Ambulance, accesible. Esto, jóvenes, les va a ayudar a ustedes a ir entendiendo el texto. ¿En qué debo fijar mi atención cuando leo? En el tiempo verbal. Esto es muy importante, porque el tiempo verbal del texto le indica a usted parte de la respuesta, porque si el texto está
en presente, las preguntas estarán en presente. Si el texto está en pasado, lógicamente que las preguntas van a estar en pasado. Si el texto está en futuro, pues también así van a estar las preguntas. Y en imperfecto, acordémonos que el imperfecto puede estar combinado con el pasado compuesto. Cuando yo digo que hay una combinación, es porque el pasado es una acción que se hizo. Je suis allé. El imperfecto es una acción que se hizo en el pasado, pero que duró. Quand j'étais petite, quand j'étais, ça c'est l'imparfait. Donc, alors, quand j'étais petite, je suis allée. Là, il y a ce qu'on appelle en français la concordance de temps. Entonces, chicos, ahí tenemos lo que llamamos en francés la concordancia de tiempos. Muy importante para poder entender el texto. ¿Qué debo yo ver cuando leo? Y esto es muy importante. Cuando ustedes vayan ahorita a sentarse a leer los textos para trabajar en las preguntas, tienen que leer desde la primera frase. ¿Por qué? Porque sucede que a veces no leen la fecha. Si es una carta la que viene en el texto, no leen la fecha. Y entonces, ¿qué sucede? Que al buscar la respuesta no la encuentran. ¿Por qué? Porque no leyeron la fecha. ¿Ok? Entonces, quiero que lo tengan claro. Esto, por favor. En todos los textos van a leer desde, digamos, si hubiera fecha, hasta la última frase. Y no dejen de leer lo que se encuentra dentro del paréntesis. ¿Por qué? Porque lo que está muchas veces dentro del paréntesis resulta ser que es un sinónimo de una palabra o es la explicación de algo en francés. Pero al estar dentro del paréntesis, esto les va a ayudar a ustedes a entender un poco más el texto. Entonces, espero que quede claro. Por favor, el día que ustedes se enfrenten a la prueba du bac, alors, faites comme ça. Lisez à partir de la première phrase jusqu'à la dernière. Voilà. Y no olviden de leer lo que está dentro del paréntesis. Ahora, al tomar yo un texto, yo les dije que leyeran el título. Tenemos una idea. Pero también hay textos que están ilustrados con imágenes. Yo tomo el texto, veo el título y veo una imagen, tengo una idea de lo que trata el texto. Entonces, el texto va a tratar de algo que está representado en esa imagen. Para entender un texto no es necesario entender el 100% de las palabras que están ahí. Ustedes pueden entender el texto con frases simples. Y ahora cuando veamos algunos textos que los vamos a ver y los vamos a analizar, yo les voy a decir, en esta frase podemos quitar esto y el texto se sigue entendiendo. Entonces, vamos a fijar nuestra atención en frases simples. Pero no debemos leer entre líneas. No puedo tomar un texto y leer entre líneas, porque eso me puede conducir a un error. Creo que con estas recomendaciones ustedes van a estar muy seguros de que su examen va a ser totalmente exitoso el día de su prueba. Bien.
¿Cómo puedo estudiar para el examen? Esto es muy importante, porque ustedes van a decir, pero es comprensión de lectura. Sí, es comprensión de lectura, pero para yo poder comprender los textos que están en la prueba, yo tengo que saber vocabulario. Entonces, ¿cómo van a estudiar? Ustedes pueden tomar uno por uno de los objetivos del examen y verificar que sus conocimientos estén de acuerdo a los contenidos que usted debe saber. Por ejemplo, si tomamos la distribución priorizada de ítems dada por el MEP para las pruebas, nos encontramos que el primer objetivo general del programa de francés y sobre el cual vienen textos para evaluar en la prueba dice décrire les caractéristiques des personnes, des animaux, des choses. ¿Ok? Yo tomo eso. Ese es el objetivo del programa. ¿Cuál es el contenido de ese objetivo? Les qualités physiques, la taille, le poids, la couleur des yeux, les cheveux. Si yo, al tomar el contenido de ese objetivo, no recuerdo uno de estos contenidos, pues entonces, ¿qué hago? Busco la información. Busco la información en el libro, en los apuntes de clase, en una página de internet. Busco la información para sentirme seguro que yo de ese objetivo tengo muy claro los contenidos. Luego, ¿cómo van a estudiar también para ese examen? Ustedes pueden descargar exámenes de años anteriores y los pueden realizar. Y como les dije también anteriormente, pueden buscar en internet, páginas que les permitan repasar vocabulario, tiempos verbales y aquel contenido que aún no les queda claro. Ahora bien, si ustedes sienten que aún hay vacío en los contenidos para algún objetivo, pueden dirigirse a sus profesores para aclarar dudas sobre esos contenidos. Creo que con esto, cómo puedo estudiar para el examen, cómo puedo entender un texto, ustedes pueden enfrentarse ya a la prueba que van a realizar de bachillerato. Para esto, vamos a trabajar algunos textos. No podemos trabajar todos los textos porque no nos da tiempo, lamentablemente. Pero vamos a trabajar textos de los cuales vamos a tener algunas ideas que me van a ayudar para los otros textos. Si ustedes tienen dudas, pueden dirigir sus preguntas de forma respetuosa al grupo que está dispuesto para atender y evacuar sus respuestas en estos momentos. Bien. Bueno, hay un texto que yo escogí para trabajar con ustedes. Primero, parce que c'est un animal, lui, c'est un animal qui se trouve au Costa Rica et qu'on le connaît bien, on l'aime bien aussi. Et aussi parce qu'il y a quelque chose qui m'a attiré l'attention. ¿Por qué escogí este texto? Primero, porque vamos a hablar del perezoso, un animal típico de nuestra costa caribe
Y luego porque hay algo en el texto que me llamó la atención. Yo les dije, vamos a ver. Primeramente, vamos a leer primeramente el título. Y este título tiene una imagen, el texto tiene una imagen. Entonces, donde yo leo Le Paresseux à trois doigts, veo la imagen. Ya sé de qué me va a hablar el texto. Pero una cosa es Le Paresseux à trois doigts y otra cosa es Il a trois doigts. Hay una gran diferencia en el título de este texto con la A. La A está tildada. ¿Y por qué está tildada aquí? Porque está utilizándose como preposición. No se está utilizando, como el ejemplo que les estoy poniendo, il a trois doigts. Aquí en el ejemplo que yo les estoy poniendo estamos usando el verbo avoir, que significa tener. ¿Ok? ¿Sí? Le paresseux a trois doigts. Mais aussi, le paresseux a trois doigts m'indique déjà une différence que je vais trouver dans le texte. ¿Ok? Esa A tildada me va a indicar ya una diferencia que yo voy a encontrar en este texto. Bueno, entonces vamos a leer el texto. Antes de leer el texto, vamos a ver las preguntas. Le paresseux à trois doigts, le paresseux à trois doigts, le paresseux à trois doigts vit, le paresseux. Donc, lee las preguntas y nos vamos al texto. Tenemos que dice, le paresseux a trois doigts est un mammifère qui mesure environ 60 centímetros. Ok, ya me va dando características del animal. Ya tengo que mide 60 centímetros y pesa 4 kilos. Y pesa 4 kilos. Una primera característica. Atención aquí. Ses mains et ses pieds ont 3 doigts. Alors que le paresseux a 2 doigts, a 3 doigts. Aux pieds et 2 doigts aux mains. Aquí vean, por favor, la diferencia donde tenemos la frase le paresseux a 2 doigts, tenemos la A acentuada. Y luego tenemos a 3 doigts. Tenemos el verbo avoir, que significa tener. Por lo tanto, el texto nos está diciendo que le paresseux tiene 3 dedos. Continuamos leyendo. Le paresseux à 3 doigts est commun au Costa Rica. Ok, ya nos está diciendo dónde encontramos este animal. Et on le trouve sur les côtes caraïbes et pacifiques du pays. En Costa Rica, en las costas del Caribe y en el Pacífico del país. Hasta 2.400 metros de altitud. Continuamos la lectura y vamos a encontrar que también el texto tiene le verbe vivre, que significa vivir, habiter,
Il vit depuis l'Honduras jusqu'en Amérique du Sud. Nos da otro lugar de donde podemos encontrar le paresseux à trois doigts. Continuamos leyendo. Y les dije al iniciar que uno de los objetivos generales del programa es décrire les caractéristiques des personnes, des animaux, des choses. Ese texto tombe bien dans ce premier objectif. Este texto se ajusta muy bien a este primer objetivo. Porque aquí nos está describiendo, dando características de un animal. Nos está hablando de qualité physique, de la taille, voilà, donc nos da cualidades físicas de este animal. Continúo leyendo. Les dije que por favor no dejen de leer lo que se encuentra dentro de paréntesis. Un ejemplo muy claro aquí. La fourrure, van a decir, no entiendo qué significa fourrure. No, se van a complicar, porque la palabra está explicada dentro de los paréntesis. Vemos que dice la fourrure, entre paréntesis, le pelage. Le pelage, podríamos decir que es una palabra que la podemos pensar en español y decimos, va, pelaje, pelage, pelaje. Entonces, eso ya ustedes lo entendieron. No entendieron la palabra la fourrure, pero entendieron le pelage. Yo voy a leer. Le pelage du paresseux est brun. Colores, gris à beige. Est très dur et forte. Ajá. Podemos entender claramente dur et forte. Un paresseux possède une tête ronde pourvue d'un nœud relevé. Des dents ressemblant à celles d'un porc d'oreille rudimentaire. Sa queue est très courte. ¿Okay? Sa queue. Tal vez esta palabra pueden no entenderla, pero al decirnos que sa queue est très courte, que su cola es corta, y al ver nosotros le paresseux, porque no solamente lo hemos visto en esta imagen del texto, le paresseux aparece en muchos libros y en muchas revistas nacionales. Entonces, ustedes tienen una idea de cómo es este animal. Bien, ya vieron el texto, ya habíamos visto anteriormente las preguntas y ahora voy a buscar entonces las respuestas a las preguntas que me hacen. Insisto, jóvenes, A. Le paresseux a trois doigts. Y veo. Entonces, descarto aquellas que no me van a servir para dar la respuesta. No puedo decir que es un animal raro au Costa Rica. No. No puedo dar la respuesta D diciendo que a une longue queue, porque anteriormente vimos que sa queue est très courte. Continuamos. Nos quedan dos respuestas. Le paresseux a trois doigts a moins de doigts aux pieds que mains. Mesure plus de 50 centímetros. ¿Ok? Puede ser que ustedes duden entre la A y la B. Pero si nos vamos al texto, el texto es muy claro.
Porque el texto dice que le paresseux à 3 doigts, le paresseux à 3 doigts a 3 doigts a 3 doigts. Donc, la respuesta A dice que tiene menos dedos en los pies que en las manos. Y el texto dice que le paresseux a 2 doigts, a 3 doigts aux pieds et 2 doigts aux mains. Mais le paresseux à 3 doigts ont les mêmes doigts que aux mains que aux pieds. Tiene los mismos dedos tanto en las manos como en el pie. ¿Qué nos quedaría? La respuesta B. Mesure plus de 50 centímetros. Si nos referimos al texto, el texto dice que mide alrededor de 60 centímetros. Aunque la respuesta no es exacta aquí, pero tenemos que una respuesta nos dice que mide más de 50 centímetros. Continuamos con la segunda pregunta. Le paresseux à 3 doigts. Dice la respuesta A aux pieds et mains le même nombre de doigts que celui à 2 doigts. A plus de doigts que le paresseux à 2 doigts. Et les paresseux à 2 doigts sont identiques. N'a pas de doigts aux mains. Bien, vamos descartando. ¿Ok? Le paresseux à 3 doigts a aux pieds et mains le même nombre que celui à 2 doigts. No es correcto. Dice que le paresseux à 3 doigts a plus de doigts que le paresseux à 2 doigts. ¿Ok? Si nos vamos de nuevo al texto, puede ser que esta sea una de las respuestas. Dice, le paresseux à 3 doigts et le paresseux à 2 doigts sont identiques. Totalmente incorrecto. Porque tienen una gran diferencia. ¿Ok? Entre sus dedos. Le paresseux à 3 doigts n'a pas de doigts aux mains. Totalmente incorrecta. Porque sí tiene dedos en las manos. Entonces, jóvenes, ¿qué nos quedaría aquí? Nos quedaría que la respuesta correcta, entonces, es la B. Le paresseux à 3 doigts a plus de doigts que le paresseux à 2 doigts. Sería la respuesta correcta. Continuamos con la tercera pregunta. Dice que le paresseux à 3 doigts vit dans toute l'Amérique? Non. En Amérique du Sud únicamente no. Porque en América del Sur no, porque vive en Costa Rica también. Sur la côte caraïbe et pacifique du Costa Rica, ok. Entonces ya nos va sonando esta respuesta. Le paresseux à 3 doigts vit à plus de 2400 metros de altitud. No es correcto, porque dice en el segundo párrafo del texto que le paresseux, on le trouve sur les côtes caraïbes et pacifiques du pays. Et jusqu'à, la palabra jusqu'à significa hasta, 2400 metros. Y en la pregunta nos dice que vive a más de 2000 metros de altitud. Perdón, a más de 2400 metros de altitud. No es correcta. No es correcta la A tampoco, no es correcta la B tampoco. ¿Cuál es la correcta? La respuesta correcta es la C.
Bien. Vamos con la pregunta 4, que dice, le paresseux mange les feuilles des différents arbres, possède une longue queue, a une fourrure très douce, n'a pas de dents. Si nos vamos al texto de nuevo, ya hemos hablado que la cola es corta, por lo tanto esa no sirve. Dice que su pelaje es suave. Y nos vamos y dice que su pelaje es duro, si nos regresamos al texto. Luego dice que le paresseux n'a pas de dents. Tampoco está correcta, porque si nos regresamos al texto, leemos que dice un paresseux possède des dents. Des dents. Entonces sí tiene dientes. Por lo tanto, esa respuesta no me sirve. ¿Cuál sería en este caso la respuesta correcta? La respuesta correcta es la A. Bien. Este texto lo escogí porque tiene varios aspectos en los que ustedes tienen que fijarse. Hay textos más fáciles y hay textos más difíciles. Este texto tiene mucho. Tiene la diferencia del verbo avoir con la preposición a. Tiene o sí, también tiene la diferencia de la comparación moins et plus. Recordemos las comparaciones. Moins, menos, plus, más. Espero que este texto esté claro, que les haya quedado claro. Vamos a pasar a otro texto que lo considero fácil, pero que también es importante. ¿Por qué? Porque aquí vamos a repasar un poquito las preguntas. Las preguntas son importantes. Qui, que, combien, à quelle heure, où, d'où, comment, pourquoi. Todas esas preguntas son importantes y les van a ayudar a ustedes a entender también el texto. En este caso, lo que tenemos son mensajes cortos, pero vamos a poner en práctica las preguntas. El primer mensaje dice, bon, on se retrouve devant la porte du théâtre à 16 heures. Segundo mensaje dice, la machine à café est en panne. Et le troisième dit, ah non, désolé, Monsieur Jardin est absent actuellement. 3 mensajes. No hay título. Yo les había dicho que nos vamos a fijar en el título y después del título vamos a ir a las preguntas. Aquí no tenemos título, entonces, como son mensajes y son cortos, pues lo leemos de una vez. Nos vamos a trabajar ahora las preguntas. Y las preguntas dicen, la primera, le message en est la réponse à la question. Aquí nos están evaluando sobre preguntas. Y les recuerdo que no solamente hay preguntas avec des mots interrogatifs, sino que también hay preguntas d'inversion. ¿Qué es una pregunta d'inversion? Es una pregunta donde yo paso el verbo de la frase adelante del sujeto. Yo digo, je suis petite. Pero si yo voy a hacer una pregunta con inversión, ¿qué
al pasar el verbo adelante de la frase digo, ¿suis-je petite? Ahí estoy invirtiendo la frase. En estos mensajes nos vamos a encontrar ese tipo de pregunta. Por lo tanto, dice, le message 1 est la réponse à la question. C'est à quelle heure le film? On se voit où et quand? ¿Tu pars à quelle heure? ¿Tu viens demain? Si nos vamos de nuevo al mensaje, el mensaje solamente dice, bon, on se retrouve, y me da dos ideas. Devant la porte, à 16 heures. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como estudiante? Me voy de nuevo a ver la pregunta sobre el mensaje 1. Le message 1 est la réponse à la question. ¿C'est à quelle heure le film? No. ¿Por qué? Porque me están dando dos datos. Entonces, esta no me sirve. On se voit où et quand. Si yo hago la pregunta, on se voit où, la respuesta va a ser devant la porte. Si yo hago la pregunta, quand, à 16 heures. Tenemos ahí la respuesta correcta para ese primer mensaje. Sin embargo, vamos a analizar las otras respuestas. ¿Tu pars à quelle heure? En ningún momento en el mensaje me habla de que yo me voy. Me están hablando de que nos vamos a encontrar. Por lo tanto, la C no me sirve. ¿Tu viens demain? Tampoco. Porque yo no estoy diciendo que voy a regresar o que voy a venir mañana. Yo lo que estoy diciendo es que nos vamos a ver delante de la puerta del teatro a las 16 horas. Pasamos a la pregunta 2. Je vois le message 2 et je demande. Vamos a ver. El mensaje 2 dice, la machine à café est en panne. Les recuerdo que esto es una expresión. Être en panne quiere decir que está dañado, que el aparato no funciona. Entonces, nos vamos a la pregunta. Yo tengo que hacer una pregunta para dar esa respuesta. Voy a comenzar partiendo de la respuesta D. ¿Es que la machine rend la monnaie? No me está dando la pregunta para decir que la machine est en panne. Por lo tanto, no me sirve. ¿Combien coûte une tasse de café? No me dice el mensaje 2. Por lo tanto, no me sirve. Le magasin ouvre à quelle heure? En el mensaje 2 en ningún momento se menciona le magasin, la tienda. No habla du magasin. On appelait le réparateur, bien sûr, ça c'est la réponse correcte. Se llamó a la persona que sabe reparar la máquina, el reparateur. En este caso, marcamos entonces la respuesta correcta es la A. Continuamos con la otra pregunta. On me répond le message parce que j'ai demandé. Nos vamos a la message 3. Ah non, désolé. Monsieur Jardin est absent actuellement. Monsieur Jardin est absent. Okay.
Yo me voy a la pregunta que dice, on me répond le message 3 parce que j'ai demandé. ¿Qué pregunta van a hacer entonces aquí para que yo tenga esa respuesta? Allô, ici c'est Monsieur Jardin, Monsieur Durand est là. No me sirve. No me sirve. La tachamos. ¿Es que Monsieur Jardin est en vacances? No estoy preguntando. ¿Qué está haciendo Monsieur Jardin? Peux-je parler à Monsieur Jardin? Ajá. Nos quedamos pensando, ¿esto es posible? ¿Aló, quieta el appareil? No me sirve. Porque si yo digo, ¿aló, quieta el appareil? La respuesta va a ser, c'est Monsieur Jardin. Y eso no es lo que dice el mensaje 3. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta en este caso? La respuesta correcta va a ser la C. Y aquí es, jóvenes, donde se da lo que les acabo de explicar. No solamente hacemos preguntas con mot interrogatif. Podemos hacer preguntas con inversión de sujeto. Y este es un ejemplo muy claro, donde la pregunta dice, peux-je parler? La frase original sería, je peux parler à Monsieur Jardin. Esa es la frase. Je peux parler à Monsieur Jardin. Pero al convertirla en pregunta, peux-je parler à Monsieur Jardin? Ya es otra cosa. Por lo tanto, la respuesta correcta para el mensaje 3 es esta. Porque si yo digo, peux-je parler à Monsieur Jardin? La respuesta va a ser, Monsieur Jardin est absent. Y ahí está clara la respuesta para este mensaje. Bien, vamos a analizar otro texto. Un texto bonito, muy bonito y muy fácil de comprender. Creo que el vocabulario de este texto está sencillo. Y si no está sencillo, no importa, porque aquí se aplica una de los consejos que les dije. Lean frases sencillas. No lean todo, pero no me lean entre líneas. El texto está adornado con palabras muy bellas, pero no las necesito para entender. Ok. Dice, nous dînons en famille et cela n'a pas de prix. Ok, lo primero que les dije, lean el texto, perdón, el título. Nous dînons en famille, ya me da una idea. Me van a hablar el texto de la familia y de una acción, dîner, cenar, que se hace en familia. Pero luego dice, cela n'a pas de prix. Tal vez van a decir, uy, no me recuerdo qué significa cela. Cela quiere decir esto. No tiene precio. Bueno, por cuestión de tiempo, no voy a darle lectura a todo el texto, pero sí les voy a señalar frases que nos van a ayudar a responder a las preguntas. Les dije primero, vamos a leer el título y luego nos vamos a ir a las preguntas. La primera pregunta dice, actuellement l'importance de augmente de plus en plus. Entonces, con esa pregunta ya me hago una idea cuando voy a enfrentarme a la lectura del texto. Segunda, dice, dîner en famille n'a pas de prix. Cette phrase veut dire, ok, ya leí el título. Y esto, n'a pas de prix,
es una frase que está en el título. Por lo tanto, ya van teniendo una idea de lo que deben responder aquí, en esta pregunta. Otra pregunta dice, les repas familiaux représentent. ¿Ok? Represente, entienden. Les repas son las comidas. Entonces, cuando ya vayan a enfrentarse a la lectura del texto, tienen una idea de dónde también tengo que fijar la lectura. Y finalmente dice, la familia doit apprendre a. ¿A qué tiene que aprender la familia? La familia, perdón. Entonces nos vamos al texto. El texto dice, nous dînons en famille et cela n'a pas de prix. Ok. Ahí ya tenemos la respuesta a la segunda pregunta. Continuamos leyendo porque una de las preguntas se refiere a lo que dice en esta frase. Notre société accorde une place de plus en plus importante aux nouvelles technologies. Tenemos la respuesta a otra pregunta. Seguimos, continuamos leyendo y dice que nous avons de plus en plus tendance à abandonner les rapports interpersonnels. Les liens et contact direct avec notre entourage. Yo sé que tal vez ustedes en este momento no pueden retener todas las preguntas, pero al llegar a este punto nos podemos devolver. Nos vamos a ir entonces a responder las preguntas. Primero, un consejo aquí. Una de las preguntas que ya vimos, ¿qué es lo que pasa? La frase está en el título. Entonces, vamos a la pregunta que dice, dîner en famille n'a pas de prix. Eso, n'a pas de prix, está en el título. ¿Qué entendieron, jóvenes, ustedes con esta frase? Que dîner en famille est très important? Qu'il faut sacrifier les repas familiaux? Que les repas virtuels sont mieux? Que dîner en famille est très cher? N'a pas de prix. N'a pas de prix, entonces, no puede decir la D. La descartamos. Dîner en famille est très cher. La descartamos. Que les repas virtuels sont mieux? Jamais. Jamás. Qu'il faut sacrifier les repas familiaux non plus? Jamais. On ne doit pas sacrifier ça. ¿Qué nos queda? Que dîner en famille est très important. Eso es lo que quiere decir la frase n'a pas de prix. Por lo tanto, la respuesta correcta, espero que coincidan conmigo, es la A. Bien. Bueno, ahora nos devolvemos al texto. ¿Ok? Entonces, aquí en el título tenemos la respuesta a la pregunta 2. En la segunda frase vamos a tener la respuesta a la pregunta 3. Perdón, a la pregunta 1. A la pregunta 1. ¿Ok? La pregunta 1 dice, actuellement l'importance de augmente de plus en plus. Relación interpersonal, si nos vamos al texto, dice que no. Porque dice que nuestra sociedad le da un lugar más importante a la nueva tecnología. Por lo tanto, no nos sirve. La vamos entonces a eliminar.
Actuellement, l'importance des nouvelles technologies augmente de plus en plus. Acabamos de ver que sí. Pero analicemos las otras. Actuellement, l'importance des moments en famille augmente de plus en plus. De acuerdo al primer párrafo del texto, no es correcto. Actuellement, l'importance des repas en famille augmente de plus en plus. Tampoco. Por lo tanto, ¿cuál nos queda como respuesta correcta? La B. Nos venimos de nuevo al texto. Siguen leyendo ustedes tranquilos durante su examen. Tienen mucho tiempo para realizar la prueba. No tienen que llegar y leer por encima para salir rápido de la prueba. No. Tienen que llegar tranquilos, analizar los textos, sacar lo mejor de ustedes de todos estos años del aprendizaje del francés y tomarse sus 3 horas para hacer el examen. Nadie les está diciendo que se tiene que ir del aula antes de las 3 horas. Por lo tanto, toman su tiempo, trabajan despacio, pero tampoco se duerman, ¿ok? El día antes del examen, duermen bien para que no bostecen ni tengan sueño durante la prueba. ¿Por qué les digo esto? Porque como ustedes se enfrentan a una prueba de lectura, esto tiende un poco a cansar la vista, a aburrirse, a quererse uno dormir un poquito, pero entonces van a dormir bien para que el día del examen no tengan sueño y no se duerman durante el examen cuando lean los textos. Bien, vamos entonces a analizar el párrafo que dice les repas familiaux autour d'une table représentent inconsciemment un des rares instants de comunicación. Yo les dije que lean las frases simples. Aquí hay un caso donde yo puedo quitar 1 o 2 palabras y ustedes van a entender perfectamente la frase. ¿Cuál es eso? ¿Ok? Entonces, yo me vengo y le borro. Aquí, inconscientement. Y leo, les repas familiaux autour d'une table représentent un des rares instants de comunicación. ¿Ya lo entendí? Si esa palabra les complicaba la comprensión del texto, ya la quité. Entonces vean que ya el texto va quedando con palabras más sencillas, más claras, para que ustedes lo puedan entender. Les repas familiaux autour d'une table représentent un des rares instants de communication où tous les membres de la famille se retrouvent et partagent et discutent. Voilà. Donc, nos vamos a ir a las preguntas. Nos falta la pregunta que dice les repas familiaux représentent des bons moments pour parler, des instants qui séparent la famille, des moments qui rendent la communication plus difficile, des espaces qui créent des distances entre les individus. Ustedes también, jóvenes, tienen criterios. Entonces pueden descartar preguntas que en realidad aquí están metidillas como por ponerlas, pero que no están necesariamente en el texto. Y dice, les repas familiaux représentent. Vamos a comenzar a leer. De bons moments pour parler. Peut-être, tal vez. Des instants qui séparent la famille. No creo, porque esto no lo dice el texto. Des moments qui rendent la communication plus difficile. No, no lo dice el texto. Des espaces qui créent des distances entre les individus. Tampoco. Porque nos vamos al texto y dice que les repas familiaux autour d'une table représentent un des instants de communication où tous les membres de la famille se retrouvent, partagent et discutent.
No solamente discuten, comparten y se encuentran. Entonces hay que tener muy importante y claro, tomar en claro, ¿ok? Lo que el texto nos dice. No solamente es una cosa, son varias. Entonces, la B separa a la familia, no. Hace la comunicación difícil, no. Espacios que crean distancias entre los individuos, no. La frase que más se ajusta al texto es la A. De bons moments pour parler. Bien, nos vamos a la última pregunta, que dice, la famille doit apprendre à éviter de parler de ses projets, partager avec les êtres aimés, éviter de vivre ensemble, manger devant la télé. Vamos al texto de nuevo. Y dice, les repas familiaux, la comida en familia, autour d'une table, alrededor de una mesa, representa un instant de communication où tous les membres de la famille se retrouvent, partagent et discutent. Entonces, en esta pregunta, ¿qué sucede? La famille doit apprendre à éviter de parler de ses projets. Non. Doit apprendre à partager avec les êtres aimés. Sí, el texto es muy claro y dice. ¿Por qué? Porque dice que la familia, alrededor de la mesa, durante la comida, comparte momentos agradables. Bueno, agradables no lo dice, eso lo estoy diciendo yo, perdón. Pero bueno, eso dice, comparte con los seres queridos. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta va a ser la B. ¿Vamos bien? Vamos bien, no se olviden que pueden llamar y hacer sus preguntas para evacuar las dudas, ya sea de estos textos, de otros textos que ustedes tengan en sus manos o que quieran hacer. Bien, ok. Vamos a ver si podemos, porque aquí tengo 4 textos, entonces. Algunas de estas personas que nos presentan estos textos, tal vez ustedes las conocen, sobre todo cuando se habla de deportes, ustedes tienen conocimientos de deportistas, conocen mucho, y muchas veces los textos nos hablan de esas personas. Vamos a ver los 2 primeros textos, los 2 primeros documentos, donde nos hablan de Emmanuel Béard y Jean-Baptiste Monnier. Nos van a hablar un poco de esas 2 personas, ¿ok? Ya leímos los títulos, vamos a leer los otros 2. Albert Jacquard, travailleur et généreux. Lilian Thuram, engagé sur tous les terrains. Bien, nos vamos a las preguntas. ¿Ok? Las preguntas. La primera dice, grâce à sa participation dans le film Les Choristes, que espero hayan visto esta película, y si no la han visto, se la recomiendo, bastante buena, est devenu très populaire. Il voyage par tout le monde et a beaucoup de projets. Entonces, ya sé que tengo que fijar mi atención en algo que dice Les Choristes. Albert Jacquard. Tengo que irme al texto de Albert Jacquard, porque algo de ahí me van a preguntar. De Emmanuel Béard, igual, y de Lilian Thuram. Entonces nos vamos uno por uno.
La primera pregunta habla de la película Los coristas. Entonces ustedes se vienen para el examen, al texto, a los documentos, y ven así rápidamente en cuál de los 4 aparece el nombre Le Choriste. Y eso aparece aquí, en el texto que habla de Jean-Baptiste Monnier. Entonces me devuelvo, me voy y dice, grâce à sa participation dans le film Les Choristes, est devenu très populaire. Il voyage par tout le monde et a beaucoup de projets. Evidentemente, salta a la vista. ¿Quién es? Pues Jean-Baptiste Monnier. Y entonces, ¿cuál va a ser aquí la respuesta correcta? Pues la respuesta correcta va a ser la de Jean-Baptiste Monnier. Va a ser la respuesta correcta. La pregunta siguiente habla sobre Albert Jacquard. Entonces vamos a ir a ver Albert Jacquard. Aquí lo tenemos. Travailleur et généreux, né à Lyon en 1925, c'est grand spécialiste en génétique. Ya me están dando una característica de lui, especialista en genética. A écrit de nombreux ouvrages scientifiques. Ok, otra característica. Siguen leyendo. Nos vamos de nuevo a la pregunta sobre Albert Jacquard. Dice, a l'air timide, mais ils le font les plus faibles. Est spécialiste en génétique et a participé a de nombreux films. Ok, entonces ustedes van a decir, puede ser esta la respuesta correcta, porque dice, es especialista en genética, pero no sabemos, si no han terminado la lectura, si él ha participado en numerosas películas. Entonces me vengo y veo. Continúo leyendo. Vamos a leer el último párrafo. Il s'est également beaucoup compliqué dans de nombreux combats contre l'injustice sociale, contre la lutte contre le racisme, le droit au logement. En ningún momento en el texto me dice que ha participado en películas. Por lo tanto, jóvenes, la descartamos. Dice que Albert Jacquard a consacré sa vie à la science et à lutter contre l'injustice sociale. Ok, nos vamos en el texto y dice qu'il a écrit de nombreux ouvrages, es una característica que nos dan, et qu'il a lutté contre l'injustice sociale. Et c'est également beaucoup compliqué dans de nombreux combats contre l'injustice sociale, comme la lutte contre le racisme, les droits au logement. Ok. Il a consacré sa vie à la science et à lutter contre l'injustice. Peut-être, tal vez. Albert Jacquard est très connu en France et à l'étranger pour son rôle de Pierre Morgan. Ok, acabamos de leer el texto y no dice nada de eso. Entonces, tenemos aquí 2 respuestas posibles. Albert Jacquard a l'air timide, mais ils le font les plus faibles. En ningún momento me dice, si vuelvo al texto, que il a l'air timide. ¿No? Porque de quien nos dice que tiene l'air timide es Emmanuel Béard. Entonces, fácilmente, bien seguros, descartan esa. Y tenemos como respuesta a esta pregunta la C. Vamos con Emmanuel Béard. Est actrice et mannequin, mais elle aime aussi défendre les plus faibles. Aime la science et la considère toujours liée à l'homme et à l'univers. Préfère voyager dans le monde entier avec Le Choriste. Aime lutter contre le racisme et en faveur des étrangers. Emmanuel Béard. Al leer ustedes el texto, jóvenes,
que no me voy a detener a leerlo por cuestión de tiempo, dice, cuando ya lo leyeron, Emmanuel Béard aime lutter contre le racisme en faveur des étrangers. El texto no dice eso. Préfère voyager dans le monde entier avec les choristes. El texto no dice eso. Okay. Aime la science et la considère toujours liée à l'homme et à l'univers. Tampoco dice eso. Pero ¿qué sí dice el texto? Nos vamos al texto. Dice, Emmanuel Béard a fait ses débuts au cinéma. Comenzó en el cine a la edad de 7 años. Elle a joué de nombreux films et a aussi mannequin chez Dior. La palabra mannequin quiere decir modelo. Por lo tanto, en esto que yo les acabo a ustedes de subrayar, nos da la respuesta a la pregunta de Emmanuel Béard. Est actrice et mannequin, mais aussi elle aime défendre les plus faibles. Por lo tanto, tenemos como respuesta correcta la A. Vamos ahora con el documento de Lilian Thuram. ¿Ok? Ya tenemos ya tenemos a Jean-Baptiste Monnier, ya tenemos a Albert Jacquard y nos vamos con Lilian Thuram. No lo voy a leer, pero ¿quién es Lilian Thuram? Es un footballeur profesional. Tal vez ustedes lo han oído nombrar. Bien, nos vamos y dice, selon les documents, Lilian Thuram est footballeur professionnel et lutte pour l'intégration des étrangers. Est né à Paris en 1981 et consacre toute son énergie au football. Habite actuellement en Guadeloupe avec ses parents, a étudié les chants au collège et il aime la chorale. ¿Ok? Eso no es cierto. Habite actuellement en Guadeloupe avec ses parents. No es cierto porque dice que vive en Francia. Il est venu vivre en France. Vive en Francia. Vivió en Guadalupe, pero vive en la Guadalupe, pero vive en Francia. ¿Ok? Por lo tanto, tampoco. Est né à Paris en 1981. Vamos a verificar. Y no es correcto, porque nació en 1972. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Est footballeur professionnel et lutte pour l'intégration des étrangers. ¿Ok? Si leyeron las preguntas al inicio, van a ver que la última pregunta nos cuestiona sobre 3 de estas celebridades. Sobre 3. Por lo tanto, vamos descartando. 3 de ces célébrités aiment leur profession et aussi dédier du temps, dedicar tiempo. Voyager avec leur famille, no es cierto, no dice eso. A pratiquer ensemble le fútbol, no, porque solo tenemos uno que es footballeur. A écrit de nombreuses histoires d'amour, en ningún momento dicen esto de ninguno de los 3. Por lo tanto, jóvenes, ¿cuál va a ser la respuesta correcta? La D. Lutte pour aider les gens les plus défavorisés. En los 3 textos anteriores tenemos que Emmanuel Béard, Albert Jacquard et Lilian Thuram luttent pour aider les gens plus défavorisés. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. Bien, tenemos aún unos minutos y quiero pasar a otro texto, un poquito más largo,
Pero en este texto voy a insistir lo que les dije. No dejen de leer lo que se encuentra dentro de los paréntesis. Aquí está. Tenemos una explicación. Primero, leemos el título. Qui sont ces gens qui vivent dans la rue? Y ustedes comienzan a leer. Van, leen las preguntas, se regresan al texto. Y van a fijarse lo que dice dentro del paréntesis. Ahí les están dando a ustedes, como les dije anteriormente, o la explicación, un sinónimo de una palabra, o la explicación, en este caso, por ejemplo, de lo que significa SDF. Sans domicile fixe. Entonces, tenemos que hay des gens sans domicile fixe. Vamos a leer el texto y otro tips, otra cosita que les había dicho es que no necesariamente necesitan entender todas las palabras para poder comprender la frase o el texto. Aquí tengo un ejemplo de eso. Dice, heureusement. Uy, entonces no entiendo qué es heureusement, no sé lo que significa. No la necesitan. No necesitan esa palabra para seguir con el texto. Para seguir con el texto y para entender. Porque yo vengo y borro heureusement y leo. Les SDF ne sont pas totalement abandonnés. Il existe des associations qui leur procurent des repas chauds. Entendí perfectamente las dos frases, eliminando esa palabra. Leen el texto y vamos a ver. La pregunta dice les SDF. Ay, no me acuerdo qué significaba eso. No importa. Ustedes lo subrayaron en el examen mientras lo estaban haciendo y se devuelven. Ah, entonces ya se acuerdan. ¿Qué significa sans domicile fixe? Ajá. Entonces vengo y veo la pregunta. Perdón. Les SDF dorment toujours dans les centres d'hébergement. Sont des gens qui travaillent beaucoup, sont des personnes en difficulté, se nourrissent facilement. Y lamentablemente, de acuerdo a lo que dice el texto, y a la realidad también, es ils ne se nourrissent pas facilement, no se alimentan fácilmente. Sont des gens qui travaillent beaucoup, no, no lo dice el texto. Dorment toujours dans des centres d'hébergement. Aquí hay una palabra que puede ser una trampa. Toujours. Toujours significa siempre. Y el texto no nos dice si siempre encuentran dónde dormir. Por lo tanto, la descartamos también. Entonces, ¿qué nos queda? Les SDF son des personnes en difficulté. Y esta viene a ser la respuesta correcta, la C. Bien, continuamos con la otra pregunta. Généralement, les sans domicile fixe vivent dans leur maison o leur appartement. No, si sabemos que no tienen un lugar donde dormir y donde vivir. Dans quelques petites villes. No, porque también se encuentran en las grandes ciudades. Vivent agréablement en société. No, porque sabemos lo que son les SDF. Por lo tanto, vivent généralement dans la rue. Respuesta correcta, la D. Continuamos con el análisis de las preguntas. Ces personnes sont devenues. Uy, ¿qué significaba el verbo devenir? ¿Qué es que sabe decir? ¿Qué es? No me recuerdo qué quiere decir. Pues muy fácil. Este verbo está compuesto del verbo venir y de. Entonces,
devenir significa llegar a ser o se han convertido. Entonces, ces personnes sont devenues SDF en conséquence des difficultés qu'elles ont vécues. Si nos vamos al texto, el segundo párrafo nos habla casualmente de las dificultades que han tenido les sans domicile fixe. ¿Ok? Ces personnes sont devenues SDF parce qu'elles sont encore liées à la société. No es correcto. Car elles ont une vie sans problème. No es correcto. Car elles vont toutes divorcer. No es correcto. Ces personnes sont devenues SDF en conséquence des difficultés qu'elles ont vécues. En consecuencia a todas las dificultades que han vivido. Eso es lo que el texto nos dice en su segundo párrafo. Certains ont perdu leur travail. Ils se sont retrouvés sans argent, un autre problème. Ils avaient une famille, tenían una familia, pero de un día a otro ont divorcé, otro problema. Ils ont perdu leur maison, otro problema. Entonces, en el texto, en el párrafo 2, encontramos la respuesta a esa pregunta. Quiero decirles otra cosa. Aquí tenemos car en la opción C y car en la opción D. Car es un sinónimo de parce que. Puede ser que vengan respuestas con esto, no solamente con parce que, sino con car. Si nosotros trasladamos esta pregunta, estas respuestas, ces personnes sont devenues SDF parce qu'elles ont une vie sans problème. Ces personnes sont devenues SDF parce qu'elles vont toutes divorcer. Entonces, no se les olvide en el momento del examen. Car quiere decir parce que. Son sinónimos, ¿ok? Que no se les olvide eso. Bien. Otra pregunta. Dice, pour les SDF, la situación es fácil en hiver. Fácil, en todo momento el texto nos habla de que tienen una vida difícil. Il est facile de trouver où dormir. De nuevo tacho, fácil, porque no es fácil. Il existe des associations d'aide. Peut-être, tal vez. Il est simple de trouver à manger. En ningún momento. El texto nos dice todo lo contrario. Pero el texto sí dice que, nos vamos de nuevo al texto, y el texto dice, el último párrafo, les SDF ne sont pas totalement abandonnés. Il existe des associations qui leur procurent des repas. Entonces, aquí tenemos la respuesta. Il existe des associations d'aide para ellos. Esa sería entonces la respuesta correcta, o sea, la C. Pasamos a otro texto, es un poquito más largo, pero bueno, vamos a trabajarlo un poquito. Y leemos les 10 règles d'or de la protección solaire. Las 10 reglas de oro de la protección solar. Y ahí vienen 10 reglas de oro de la protección solar.
En cada una voy a subrayarles la frase clave de cada una de estas reglas. En la primera, évitez de s'exposer au soleil entre 12h et 16h. En la tercera, se protéger et protéger les plus petites avec un t-shirt. Continuamos. En la quinta, lire attentivement les indications et les précautions d'emploi de la protección solaire avant de sa première utilisation. En la sexta, les voy a subrayar algo en lo que nos tenemos que fijar. Dice, appliquer, l'application doit être uniforme en quantité suffisante. Al haber leído ustedes ya las respuestas, van a encontrar por ahí, perdón, las preguntas, van a encontrar por ahí que alguna pregunta dice que la protección solar se da en poca cantidad. Entonces ya aquí tenemos una respuesta a una de esas preguntas. Seguimos. Renouveler l'application toutes les 2 heures et après chaque baignade. Porque hay una pregunta también que se refiere a esto. Entonces, ya lo tenemos subrayado, ya sabemos que tenemos que fijar nuestra atención en esta regla para poder dar respuesta a esta pregunta. Se méfier de la météo. También hay una pregunta que hace referencia a esto. Se méfier. ¿Qué significa se méfier? Se méfier de la météo. No hacer caso a la météo, ¿ok? Y lo vamos a ver por qué tenemos que hacer esto, decir esto, por una de las preguntas que vienen. Y finalmente, dice, le subrayo, adapter son choix de produits solaires à l'exposition. Entonces, nos vamos a ir y vamos a analizar las preguntas. La primera dice, pour vous protéger du soleil, vous devez. Para protegerse del sol, usted debe ignorar los consejos, ignorar el consejo de la météo. Ya hemos leído el texto, ya lo hemos analizado y, ok, creo que esta no nos sirve. Vous bronzez quand le ciel est nuageux, tampoco nos sirve, porque si nos vamos al texto dice, en la regla número 9, se méfier de la météo, en particulier de la couverture nuageuse. Une nébulosité légère ou peu épaisse atténue la chaleur, mais ne bloque pas les rayonnements UV. ¿Ok? ¿Qué está diciendo aquí? Que aunque esté nublado, no nos podemos asolear. Y aquí la pregunta dice, pour vous protéger du soleil, para protegerse del sol, usted debe. B, broncearse cuando el sol está nublado, cuando el cielo está nublado. No. ¿De acuerdo al texto? No. Vous exposez au soleil entre midi et 16 heures. Si nos vamos al texto, fue lo primero que vimos, la primera regla. Evite, esa palabra es muy importante. Evite de s'exposer au soleil entre midi et 16 heures. Evite, evite está muy claro. Nos vamos a la pregunta. ¿Ok? La pregunta es todo lo contrario. Nos dice que nos expongamos al sol jamás. Y la última dice, utilicez un produit approprié a votre type de peau. Por supuesto que la respuesta correcta va a ser la D. Porque en el texto, anteriormente habíamos subrayado, adapter son choix de produits solaires à l'exposition.
aquí nos da la respuesta a esa pregunta. Son choix de produit est solaire à l'exposition. Son choix, le choix, la palabra choix quiere decir escogencia, escoger, escogencia. Bien, nos vamos a las otras preguntas. Y dice, une règle d'or pour protéger un enfant du soleil est, si no me equivoco, a esa pregunta responde la regla número 3, que ya lo habíamos leído. Se protéger, protéger les plus petits. Les plus petits, cuando yo hablo en francés, indico les plus petits, estoy hablando de los niños. Y la pregunta me dice que debo proteger a los niños. ¿Cómo? Avec un t-shirt. Nos vamos a la pregunta y dice, une règle d'or pour protéger un enfant du soleil est de boire très peu d'eau? No. De lui mettre un t-shirt, claro, lo acabamos de ver, pero analicemos las otras. De lui retirer tous ses habits et son chapeau? Jamás. Un sinónimo de habit es vêtement. Ça c'est un vêtement. Voilà. Entonces, no nos sirve. De l'exposer au rayon solaire directement. Jamás. Por lo tanto, tenemos que la respuesta correcta va a ser la B. Ahora nos preguntan sobre la crème solaire. Es la même pour tout le monde, es la misma para todos, s'applique une seule fois par jour, la aplicamos una sola vez por día, doit s'accorder au type d'exposition, debe estar de acuerdo al tipo de exposición que la persona va a someterse, doit être appliqué en toute petite quantité. Anteriormente, cuando subrayé, les dije que tuviéramos en cuenta eso, porque una de las respuestas decía en toute petite quantité, y no es cierto. Vamos descartando, nos vamos al texto, y dice, la regla de oro número 6. L'application doit être uniforme, en quantité suffisante, nunca en poca cantidad. Está el texto diciéndonos que en cantidad suficiente. Nos vamos de nuevo a la pregunta. La crème solaire, ¿es la même pour tout le monde? Ya vimos que el texto dice que no. ¿Se aplica un seul fois par jour? Tampoco, porque el texto aconseja de ponerse crema solar, no cotidianamente, pero dice la regla 7, renouveler la aplicación toutes les 2 heures, cada 2 horas, y luego después de haberse bañado. ¿Ok? Entonces, la crème solaire doit s'accorder au type d'exposition. Es la respuesta correcta y ya hemos descartado las otras y las hemos analizado por qué no eran las anteriores. La última pregunta dice, les précautions d'emploi du produit de protección solaire. Las precauciones de empleo del producto de protección solar. Sustituir la consommation d'eau en cas d'exposition au soleil. En ningún momento nos dicen eso en el texto. Doivent être lus avant la première utilisation. Tal vez, tal vez. Les précautions d'emploi du produit de protección solaire ne sont pas obligatoires pour les adultes. No, eso no lo dice el texto, jamás. ¿Son inútiles pour les bébés? No, porque siempre el texto aconseja que las precauciones de empleo del producto se deben de leer antes de utilizarlo. Por lo tanto, la respuesta correcta es la respuesta B.
Si a ustedes el día del examen les queda tiempo, como les dije, no entreguen rápidamente, revisen de nuevo. Si alguna respuesta no está aún clara, revisen de nuevo el texto. Entre más lean el texto, más lo entienden y más entienden las preguntas también. A veces hay textos largos, sí. Yo escogí estos que son un poquito largos, no digo que no. Pero el examen trae de todo. El examen trae preguntas de una sola imagen, que con solo ver la imagen ustedes responden y eso es rápido. Textos cortos de 2 preguntas y textos largos, tal vez como los que yo tomé hoy para analizarlos. Entonces, estos textos largos, si ustedes quedan con dudas, léanlos de nuevo. Léanlos de nuevo y revisen aquella pregunta en las que aún tenían un poquito de duda. No se olviden de llamar, hacer o escribir, hacer sus preguntas, no se queden con dudas, por favor. Para eso hay un equipo especializado para evacuar todas sus consultas de forma respetuosa. Pero también sean directos con la pregunta. No escriban o no llamen para decir es que no sé, no entiendo. No, directo. Tengo una duda, es sobre esto y esto y esto. Porque así ustedes les queda claro y saben que la respuesta que van a obtener es sobre la pregunta que ustedes están haciendo. Hemos terminado nuestro repaso del día de hoy. Los invito a trabajar, a repasar, a consultar páginas de internet que les puede ayudar muchísimo con vocabulario. No se olviden de descargar exámenes, háganlos, estudien y bonne chance.